Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuida Tips Salud y Bienestar. En esta oportunidad estaremos hablando de la demencia más frecuente, la enfermedad de Alzheimer, los factores de riesgo que se han encontrado y algunos cambios en el estilo de vida que pueden ayudar a disminuir la posibilidad de padecerla. Sin más dilación, vamos a la intro y comenzamos. La población del mundo está envejeciendo, por lo que el número de personas afectadas por demencia está creciendo exponencialmente. Se estima actualmente en 50 millones de casos, de los cuales el 60% viven en países con ingresos económicos bajos y medios, y se espera que para el año 2050 sean 152 millones de pacientes. Esta enfermedad se caracteriza por un deterioro progresivo de la función cognitiva, en especial la memoria y el comportamiento, llevando a la pérdida de la capacidad de almacenar y recuperar información, ocasionando desorientación, confusión, lo que genera dependencia para realizar las actividades diarias y, con el tiempo, apatía y falta de interacción con el medio ambiente. La causa más frecuente de demencia es la enfermedad de Alzheimer, una condición de la cual no se conoce claramente la causa, aunque sí se han establecido algunos factores de riesgo y protectores, entre los que se mencionan la combinación de la edad avanzada, factores ambientales, genéticos y el estilo de vida. ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer Alzheimer? Se considera que estas alteraciones predisponen a quien las padece a un mayor deterioro cognitivo y, de cierta manera, cuando se presentan uno o más de estos, terminan potenciándose mutuamente, por lo que al tener un tratamiento temprano y adecuado se podría limitar sus efectos. La hipertensión arterial, cuando se inicia en la mediana edad, se relaciona con un mayor riesgo de padecer Alzheimer, al estimular el proceso degenerativo del sistema nervioso y/o el daño de la vasculatura cerebral. Colesterol alto. En altas concentraciones el colesterol favorece el desarrollo de aterosclerosis, lo que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, eventos cerebrovasculares y el depósito de un tipo de proteína conocida como amiloide en el cerebro, que se ha vinculado con el desarrollo de demencia. Sobrepeso. Un exceso de tejido adiposo se asocia a mayor resistencia a la insulina, activación de la respuesta inflamatoria y, por ende, a un mayor riesgo de Alzheimer. Diabetes mellitus. El exceso de azúcar en sangre favorece el daño a los vasos sanguíneos cerebrales, que lleva a un deterioro de la sustancia blanca del cerebro y la inflamación del tejido nervioso. Eventos cerebrovasculares como los infartos hemorrágicos, los infartos corticales isquémicos, las vasculopatías y los cambios en la sustancia blanca incrementan el riesgo de demencia sin que se tenga claridad en la forma como se produce. Herencia y genética. Los parientes de primer grado de los pacientes con enfermedad de Alzheimer de inicio tardío tienen el doble de riesgo de padecerla. Esto se puede deber a que son portadores del alelo E4 del gen ApoE. ¿Qué aspectos de tu estilo de vida pueden modificar el riesgo de sufrir Alzheimer? El nivel de educación y la ocupación como marcadores de la reserva cognitiva ofrecen protección frente a las manifestaciones clínicas de la demencia, aunque se tengan antecedentes genéticos desfavorables. Se dice que esta reserva está constituida por la inteligencia innata y las experiencias de vida, que nos proporcionan un conjunto de habilidades y herramientas para hacer frente al deterioro cognitivo que conlleva la edad o el padecer demencia. Realizar actividad física, como el ejercicio aeróbico, disminuye el riesgo hasta en un 38% al mejorar el perfil cardiovascular a través de un aumento del flujo sanguíneo cerebral, la extracción de oxígeno, la utilización de la glucosa y la activación de factores de crecimiento que promueven cambios en las estructuras cerebrales, reduciendo la pérdida del tejido cerebral. Tabaquismo. Incrementa el riesgo de Alzheimer asociado al estrés oxidativo que conduce a daño celular, la afectación del sistema inmune y el daño vascular. La ingesta de grasas saturadas aumenta el riesgo, mientras que dietas ricas en frutas, verduras, baja en carnes rojas, aves de corral y ricas en pescado, aceite de oliva lo disminuyen, al tener niveles altos de antioxidantes y ácidos grasos poliinsaturados que ofrecen protección frente a la enfermedad. Finalmente, el entrenamiento cognitivo, mediante actividades desafiantes intelectualmente que estimulen el procesamiento de información, la memoria, la resolución de problemas y la creatividad, como la organización de elementos en grupos significativos, el uso de imágenes y secuencias de elementos o lugares para recordar, permiten mantener el desempeño cognitivo. Entre las actividades que han demostrado mejores resultados están leer, jugar juegos de mesa, tocar instrumentos musicales y/o resolver crucigramas. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.